Buenos días. Estamos comenzando un nuevo libro de estudio en la Biblia, que es el Evangelio según Marcos. Entonces, hoy empezamos el capítulo primero. Vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 8. Y pasamos a comentarlo. ¿La quieres leer? Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bien. Vamos a leer una vez más el primer versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bien. Pues así empieza Marcos su Evangelio. ¿De qué diríamos que trata este libro que empezamos a estudiar hoy, según este primer versículo? Sobre la vida de Jesús. Y la palabra utilizada por él es Evangelio, ¿no? Dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Os acordáis de lo que significa la palabra Evangelio? Salvación. ¿No? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. Decíamos que el Evangelio era una palabra que se utilizaba en la época a nivel militar, a nivel político, y por ejemplo, pues un rey que había ganado la guerra, había ganado una batalla, pues llevaban la noticia a la ciudad, al país, de que habían ganado, ¿no? Entonces era una grandísima noticia que traía alegría, traía gozo, ¿no? Y esta es la palabra que Jesús mismo utilizó para hablar del mensaje de salvación, ¿no? Y que los evangelistas, como es aquí Marcos, ¿no? Los escritores de los evangelios, o también pues los escritores de las cartas, como Pablo, pues utilizan, ¿no? Esta misma palabra, evangelio. Entonces decimos que el evangelio es la buena noticia de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, ¿no? Es como si, hablando de este rey que gana la batalla y envían esa buena noticia, es como si el rey del universo, Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo, nos trajera a nosotros, a los hombres, ¿no? A la humanidad, a una humanidad que está corrompida, que vive en una condición caída por su pecado y que va destino al juicio y a la condenación eterna. A esta humanidad en la que estamos todos nosotros, el Creador, el Rey del Universo, nos trae la buena noticia de nuestra salvación, de que podemos volver a tener paz con Dios y ser perdonados de todos nuestros pecados
por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, en esto consiste el Evangelio. Es esa grandísima noticia que Dios nos ofrece a nosotros pecadores. Entonces Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Decíamos también, si os acordáis, que este libro termina utilizando la misma palabra, ¿no? Termina con lo que conocemos como la Gran Comisión, en el capítulo 16. Ahí vemos que Jesús, ya resucitado, Él va a comisionar a sus discípulos. Él les encomienda la gran misión. ¿En qué consiste? En predicar el Evangelio por todo el mundo. Esta grandísima noticia de la salvación que Dios nos ofrece a todos por lo que Jesús hizo por nosotros, pagando por nuestros pecados en la cruz y resucitando como Rey vencedor, victorioso, esta buena noticia Dios se la encomienda a sus discípulos para que la transmitan, la compartan y la lleven por todo el mundo, para que todos aquellos que crean puedan también ser salvos. Ahora, nosotros como discípulos de Jesús hoy también tenemos ese encargo de llevar la buena noticia, pues en este caso podríamos decir por nuestro mundo, ¿no? Por donde nos movemos, y más allá. Bien, pues de esto se trata lo que vamos a estudiar en este libro. Es la buena noticia que Dios nos trae por medio de Jesucristo y que está centrada en la salvación que Jesús obtuvo por nosotros. Decíamos también que este libro fue escrito por Marcos, también llamado Juan Marcos, ¿no? Que era un joven que aparece en el libro de Hechos, cuando se relata pues el desarrollo de la iglesia primitiva, y vemos que al parecer pues en su casa, allí en Jerusalén, podríamos decir en casa de sus padres, pues la iglesia se reunía, ¿no? Era lo que llamaríamos una casa iglesia. Y vemos cómo desde seguramente temprana edad, pues él va a involucrarse en el servicio de Dios. Seguramente cuando Jesús estuvo realizando su ministerio público en la tierra, pues Marcos era muy joven, pero después, cuando Jesús ya se había marchado, pues él va a llegar a acompañar al apóstol Pablo, aunque comentábamos que él, pues en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, pues él acaba regresando antes de que termine el viaje, y luego pues va a haber un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por esto, ¿no? Pero vemos cómo Marcos pues va a continuar sirviendo al Señor y finalmente pues va a ser alguien muy útil para la obra de Dios, ¿no? Que el propio apóstol Pablo reconocería más tarde. Y también fue no solamente un ayudante de Pablo, sino del apóstol Pedro. Entonces, decíamos que él escribe este Evangelio en base al testimonio de Pedro. Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles, diríamos de los más importantes, ¿no? Porque Jesús, ¿qué le encarga a Jesús a Pedro cuando ya Jesús se va a marchar? ¿Os acordáis? Apacienta mis ovejas. Claro, le encarga pastorear a su iglesia, ¿no? Entonces él va a ser uno de los, vamos a decir así, de los pastores principales que tuvo la iglesia primitiva en su comienzo. El apóstol Pedro no fue el único, habían otros también principales, ¿no? Pero sin duda él fue de los más, vamos a decir, de los más importantes, ¿no? Entonces Marcos estuvo durante tiempo pues acompañándolo como ayudante, aprendiendo de él, y escribe este libro que empezamos a estudiar hoy en base al testimonio de Pedro, ¿no? De alguien que estuvo con Jesús, viviendo con él, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, estuvo presenciando su juicio, su muerte, su resurrección.
este es Pedro, ¿no? Junto con los otros apóstoles. Y Marcos recoge su testimonio y lo presenta en este libro. Bien, decíamos también que esto pues está situado, seguramente fue escrito para los cristianos y no cristianos, vamos a decir también, de Roma, en su mayoría gentiles, que no eran judíos, que Marcos tiene que explicar muchos de los eventos o de las costumbres judías y palabras judías que se recogen aquí. Y probablemente en la década del 60 fue escrito, ¿no? De nuestra era. Aún así, pues es difícil de datar con precisión la escritura de este libro. Es posible incluso que haya sido antes, o algunos hasta la sitúan un poco después, pero fue en ese primer siglo, ¿no? Donde aún estaban vivos muchos de los testigos presenciales de la vida de Jesús, ¿no? Que podían confirmar lo que aquí está escrito. Entonces, este libro fue aceptado desde el principio por los discípulos de Jesús y por la iglesia primitiva como un relato fidedigno, fiel, verídico de la vida de Jesús y de su misión en la tierra, ¿no? Decíamos también algo importante a tener en cuenta ahora que empezamos este libro y en las próximas semanas, ¿no? Y es que aquí la vida de Jesús es presentada, o vamos a decir que está escrita, primero de todo enfocándose más en lo que él hizo que en lo que él dijo, ¿no? Entonces vamos a ver muchos milagros de Jesús, muchas de sus obras, pero poco de su enseñanza, ¿no? Aún así, a pesar de esto, en este libro hay una insistencia sobre Jesús como maestro. Se repite en distintas ocasiones que Jesús pues fue un gran maestro de parte de Dios, el rabí, ¿no? Un rabino, un maestro que se dedicaba a enseñar, pero hay muy poco recogido de su enseñanza. En contraste con, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, que tienen más de su enseñanza y que son más extensos también, ¿no? Marcos tiene tan solo 16 capítulos, ¿no? Decíamos también que él utiliza mucho expresiones que se pueden traducir y se traducen como enseguida, inmediatamente, justo después, ¿no? Entonces, cuando uno lo va leyendo, es como si todo estuviera conectado, ¿no? Entonces tú lees algo que Jesús hizo y enseguida te conecta con lo próximo. Y lo terminas y ya estás con otra cosa. Y así vas avanzando como vertiginosamente. Esta forma de redacción pues le da mucha rapidez al relato. Es como que tiene mucho dinamismo, ¿no? Todo va rápidamente de un evento a otro, hasta que llegas a la cruz, ¿no? Y a la muerte de Jesús y a su resurrección. Ahora, si Marcos hubiera dado más de la enseñanza de Jesús, pues esto sería más difícil de hacerlo. Uno se detendría para sentarse y escuchar lo que Jesús enseña y después ya pasamos a lo siguiente, ¿no? O si, por ejemplo, él se hubiera centrado más en las cosas que no son tan relevantes, como por ejemplo los viajes, ¿no? Que, claro, Jesús estaba continuamente viajando. Entonces, bueno, pues para viajar de una ciudad a otra, eso podía tomar hasta días, ¿no? Entonces, claro, en esos días, pues sí, seguro que enseñaría a sus discípulos y que pasaría alguna que otra cosa, pero gran parte del viaje, pues también sería, pues eso, un viaje, ¿no? Ir caminando tranquilamente de un lugar a otro, ¿no? Entonces, todo eso ralentizaría más el relato de la vida de Jesús, pero no es lo que interesa para el propósito que Marcos tiene, ¿no? Entonces él se va a centrar en los milagros, las obras de Jesús y de una forma seguida una tras otra, ¿no? Algo un poquito de su enseñanza también,
pero sobre todo en lo que Jesús hizo. De esta manera vamos a ver que a través de la lectura de Marcos se nos queda o se nos deja una impresión, ¿no?, clara de Jesús como el Hijo de Dios, como un ser divino, ¿no?, Dios mismo manifestándose entre los hombres y realizando un milagro tras otro que prueba quién es Él, ¿no?, su divinidad. Pero por otro lado también decíamos que ese Rey divino, vamos a decir así, también es presentado en el Evangelio de Marcos, como en los otros evangelios, como alguien que, a pesar de ser Dios entre los hombres, va a vivir como un siervo, ¿vale? Entonces leíamos un versículo clave, si os acordáis, que es Marcos 10:45, en el que Jesús, hablando de su misión en la tierra, dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es como resume Jesús su misión en la tierra. Él, siendo Dios, como leíamos en Filipenses 2, cuando lo estudiábamos, se hace un hombre y viene como un siervo, para servir y para dar su vida por nuestra salvación. Entonces, así es presentado Jesús en el Evangelio de Marcos: el Hijo de Dios, ese Rey divino que viene a la tierra para ser un siervo y finalmente dar la vida por nuestra salvación. Bien, Amén. entonces leemos una vez más el versículo 1 de Marcos 1. Hilda. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bien, entonces de esto trata. Vamos a leer en este libro el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Fijaos cómo introduce el material, cómo es la introducción que Marcos escoge para su libro. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, ya desde el principio nos está diciendo de qué trata este libro y quién es Jesús, ¿no? No se anda con rodeos. Este libro es así, no tiene rodeos, es todo directo. Todo de un evento a otro rápidamente, de forma muy directa. Entonces ya desde el principio Marcos quiere que sus lectores, y vamos a traerlo a nosotros también nosotros que lo estamos leyendo hoy, quiere que sepamos quién es Jesús, desde el primer versículo, desde la introducción de su libro. O sea, él no va primero a hablar de lo que Jesús hizo para respaldar quién es Él, o de lo que enseñó, sino directamente nos dice: de esto trata este libro. Es la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nos presenta así a Jesús. Ahora, Jesucristo es un nombre compuesto. ¿Qué dos nombres componen esta palabra? Jesús y Cristo. Jesús y Cristo. Ahora, diríamos que Jesús es un nombre propio y Cristo es un título. Sí, quiere decir ungido. Exactamente. Cristo quiere decir ungido. La palabra Cristo viene del griego. ¿Sabéis cómo sería la misma palabra en hebreo? Mesías. Mesías. Entonces, cuando decimos Cristo, estamos diciendo Mesías. Es la misma palabra. Y en español se traduce como ungido. Ahora, ¿qué significa ungido? Quiere decir como... Habla alto. Si hablas desde allí, habla alto porque estás lejos del micrófono. Quiere decir como predestinado. Predestinado. Como, ¿Qué más? como mandado, como elegido. Ajá. Elegido. Como elegido. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos y cómo se ungía? ¿Cómo se les ungía? En el Antiguo Pacto, antes de que Jesús naciera, en el pueblo de Israel.
¿El aceite? Se ungía con aceite, muy bien. Ajá. Sobre la cabeza. ¿Y quiénes eran ungidos? ¿Quiénes? Muertos. ¿Cómo? Los muertos. No. Los que- los patriarcas, Los que los destinaban para hacer una obra. Exactamente, los que eran destinados por Dios, comisionados para una obra especial. Por ejemplo, el sacerdote era ungido para ser sacerdote, para representar a Dios delante del pueblo e interceder ante Dios por el pueblo, ¿no? Y todo lo que hacían de los sacrificios y demás, ¿no? Entonces el sacerdote era ungido. También podía ser ungido un rey. Por ejemplo, el rey David, Sí, si os acordáis, fue ungido. sí. Dios envió al profeta Samuel para ungir al rey David. Entonces llevaba aceite, lo echaba sobre su cabeza y eso significaba que Dios le había escogido y lo capacitaba con su Espíritu Santo para realizar la misión. En ese caso, para ser rey, para gobernar la nación, ¿no? Entonces, Dios ungía a ciertas personas. Por ejemplo, cuando Dios le mandó a Moisés la construcción del tabernáculo, ¿os acordáis lo que era el tabernáculo? El lugar a donde se ponían los sacrificios. El tabernáculo era, vamos a decir, el templo de Dios antes de construirse en piedra. Era como una Cueva sagrada. carpa, Una carpa. Ah, muy grande. Acá estaba hecho como de tiendas, ¿no? De telas, ¿no? ah. Ajá. donde solamente entraba el sacerdote. Era un templo móvil. Tenía distintas partes y podía entrar también el pueblo, pero los sacerdotes entraban más adentro y el sumo sacerdote a la parte de más adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo, Dios le dio a Moisés las instrucciones y él le dijo que había ungido con su espíritu a 2 personas para hacer todos los diseños, ¿no? Entonces, 2 personas del pueblo que Dios escogió para los diseños, ¿no? Que les dio esa sabiduría, pues fueron ungidas para eso. Entonces, en eso consistía, ungir a alguien que Dios había escogido para una misión especial. Ahora, la unción, que se hacía, como decíamos, con aceite, ¿a quién representaba la unción? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ungir a alguien con aceite, eso representaba que esa persona era escogida por Dios y capacitada por su Espíritu para cumplir con esa misión. Porque aquí tenemos que tener en cuenta una realidad, y es que nosotros como hombres, como seres humanos, somos incapaces de llevar a cabo exitosamente la obra de Dios. Necesitamos ser capacitados por su Espíritu, por su poder. Esto podemos aplicarlo a nosotros, porque ¿dónde estamos nosotros actualmente sirviendo al Señor? ¿Dónde? En la ONG. Tenemos una ONG y ¿qué tipo de labor realizamos allí? ¿Qué misión tenemos? Ayudar. ¿Cómo? Ayudar ¿Ayudar a quiénes? al prójimo. Más concretamente a los necesitados, que vienen a nosotros y nosotros, como estamos recibiendo comida, que nos donan, ropa, cosas así, pues podemos ayudar a personas necesitadas entregándoles esas cosas gratuitamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿En qué más consiste nuestra misión en la ONG? Hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio. Lo mismo que está haciendo aquí Marcos al escribir esto y que Jesús mandó a sus discípulos, nosotros también podemos hacerlo en la ONG, que es compartir el Evangelio con las personas que vienen, ¿no? Hablarles de Jesús, hablarles de la salvación que Jesús nos ofrece y qué es lo que Él ha hecho para que podamos ser salvos y qué es lo que Dios espera de nosotros, qué tipo de respuesta, ¿no? Ajá. Bien, entonces vemos que nosotros también estamos sirviendo al Señor, tenemos una misión
pero nos enfrentamos a la misma realidad, y es que no podemos completar exitosamente la misión si solamente contamos con nuestra propia capacidad humana, con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias fuerzas, ¿no? No es suficiente para hacer la obra de Dios. Sí que podemos hacer algo, ¿no? Nuestras propias fuerzas. Podemos atender a los necesitados, podemos más o menos intentar pues hacer lo que se supone que debemos hacer, incluso hablar del Señor, pero si solamente contamos con nuestras propias fuerzas, no va a haber el fruto que Dios quiere. No van a haber conversiones, no va a haber transformación del corazón, no va a haber un cambio espiritual en las personas que vienen. No va a haber reconciliación con Dios, ni crecimiento espiritual en los discípulos de Jesús. Entonces necesitamos la unción de Dios. Es decir, necesitamos la capacitación del Espíritu Santo. Ahora, esta capacitación del Espíritu Santo es para todos los cristianos. Jesús habló del Espíritu Santo como aquel que Él enviaría para ayudarnos precisamente en la obra de Dios y en nuestra vida cristiana, para enseñarnos, para recordarnos las palabras de Jesús, para santificarnos, etc., ¿no? Entonces, en realidad, como cristianos, y esto lo hemos estudiado también en otros libros de la Biblia, si realmente somos cristianos, ya tenemos al Espíritu Santo. Dios ha enviado a su Espíritu para vivir dentro de nosotros. Entonces necesitamos depender de Él. Necesitamos confiar más en Él que en nosotros mismos para hacer la obra de Dios, sea lo que sea que estemos haciendo, sea que estemos llevando un reparto, que estemos recogiendo alimentos, que estemos dando clases, que estemos enseñando la palabra, que estemos hablando con alguien de Jesús. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo, a que sea Él el que nos dirija, a escucharle a Él, porque Él es el que va a hacer que nuestra obra lleve el fruto que Dios quiere, que tenga éxito a los ojos de Dios. ¿Bien? Amén. Ahora, pero aquí nos estamos saliendo un poquito, ¿no?, del tema. que estamos hablando de Jesús como el ungido. Ahora, ¿en qué sentido diríamos que Jesús era el Cristo, era el ungido? ¿Cómo? ¿En qué sentido podríamos afirmar o podríamos decir que Jesús es el Cristo? Porque aquí Marcos empieza su libro de esta manera, diciendo: principio del Evangelio o de la buena noticia de Jesús el ungido, Jesús el Cristo, ¿no? Jesucristo. Entonces, ¿en qué sentido fue Jesús el ungido? Para la salvación, para acompañar como para vencer el pecado. ¿Ya? El elegido para esa tarea, como para mostrarnos el camino. Habla un poquito más alto. Sí, como el elegido para vencer el pecado y así darnos la salvación. Para traernos la salvación. Ajá. Algo importante a tener en cuenta es que el Mesías, ¿no?, que significa esto, ¿no?, como estamos diciendo, el Cristo, el ungido. El Mesías era un término que el pueblo de Israel conocía muy bien, ¿no?, porque a lo largo de su historia, de sus siglos y siglos de historia, esta palabra, el ungido, había sido usada para hablar de alguien que vendría para traer salvación y el reino de Dios a la tierra.
para salvar a su pueblo y establecer su reino en esta tierra. Un reino que duraría eternamente, trayendo justicia, paz y todo lo que es propio de Dios, ¿no? Para que su gobierno esté establecido por la eternidad en este mundo, ¿no? Entonces, ese es el Mesías. Y continuamente, a lo largo de la historia de Israel, profetas fueron recibiendo revelación de parte de Dios acerca de ese Mesías que vendría. Entonces, el ungido era ese personaje, aquel designado por Dios para establecer su reino en la tierra y traer salvación. Ahora, algunas de las profecías sobre el Mesías eran muy fuertes en el sentido en el que lo ponían como alguien divino, ¿no? Algunas de las profecías, por ejemplo, Isaías, hablando del Mesías, dijo que él sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz. También está dicho de él que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces hay profecías sobre el Mesías que lo conectan con un ser divino, ¿no? De ahí también el término Hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento estaban anunciando que él vendría, ¿verdad? Pero como que tenían un tiempo ya predestinado. Sí. Porque mire que, por ejemplo, los Reyes Magos, no sé si se les llama así, pero así lo han llamado. Entonces, mire que ellos se vinieron siguiendo una estrella, dice la Biblia. Sí. Entonces, El profeta Daniel dio una fecha precisa de cuándo el Mesías vendría y cuándo moriría. Y esa fecha se cumplió. Sí. Sí, porque ellos se vinieron siguiendo una estrella y... Sí, la estrella es otra cosa. No era una estrella de no, me refiero a que eso es algo distinto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera, dieron muchos detalles acerca de la misión del Mesías, y como decía Daniel, incluso dio fechas que se cumplieron, ¿no? Entonces, el Mesías era la persona más esperada por el pueblo de Israel, ¿no? La persona más importante de toda la humanidad, que sería un ser divino, el rey divino que establecería el reino de Dios a la tierra, trayendo salvación. Pero no creyeron en él. Muchos no creyeron en él, lo rechazaron, ¿no? Lo rechazaron porque era hijo de un carpintero. Esto es algo muy interesante porque, claro, el Mesías era un rey, ¿no? El rey divino que traía el reino de Dios. Ahora, muchos de los contemporáneos de Jesús esperaban un rey más militar, ¿no? Como más pegado a la carne. Claro. Lo veían en la carne. Sí, lo veían que era más parte de este mundo. Claro. Recordamos que Israel estaba sometida ¿por quién? Por el Imperio Romano. Entonces no eran realmente libres, ¿no? Estaban oprimidos, era un pueblo oprimido. Entonces, ellos esperaban que este rey, el Mesías, cuando se manifestase, un ser divino, con todo el poder de Dios, ¿no? Que él iba a traer ese tipo de salvación, ¿no? Iba a levantar un ejército, derrotar al gran imperio romano, liberar a Israel y entonces ponerlo a la cabeza del mundo y establecer el reino de Dios.
Ese es el tipo de Mesías que ellos esperaban. Pero Jesús no vino de esa manera. Ajá. Básicamente pasar de ser oprimidos a ser opresores. ¿Cómo? Pasar de ser oprimidos a ser opresores. Ajá. Pero me pregunto si ellos estaban equivocados o no querían que el pueblo lo sepa que es Mesías. Ellos Vale. sinceramente pensaban que no es. Claro, ahí hay una pregunta interesante, ¿no? Fijaos, vamos a verlo de esta manera. ¿Por qué el pueblo de Israel, o muchos en el pueblo de Israel, esperaban ese tipo de Mesías? Porque con lo que ellos contaban es lo que nosotros tenemos aquí también. Son las profecías registradas en el Antiguo Testamento. Es decir, todo lo que se había profetizado sobre el Mesías, que está recogido en lo que ellos llamaban la Escritura, ¿no? El pueblo de Israel en la época de Jesús, eso ya lo tenía, además lo tenía como un libro, ¿no? Recogido, lo llamaban la Escritura Sagrada, ¿no? ¿No es la La Torá? palabra de Dios. La Torá nos habla de la ley, ¿no? Entonces era la ley y los profetas, ¿no? El Antiguo Testamento para nosotros. ¿Por qué esperaban ese tipo de Mesías? ¿Cuáles son, a qué apuntan las profecías del Antiguo Testamento? Para ¿Las ser conocéis? liberados, para que los liberen. Ajá, liberación, salvación. Salvación. Ajá. Bien, las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías podríamos clasificarlas en dos bloques, ¿vale? Dos bloques principales en relación a su misión. Un bloque vamos a ponerlo bajo el título El Rey Glorioso, ¿vale? Y el otro bloque vamos a ponerlo bajo el título El Siervo Sufriente. Entonces, las profecías hechas sobre el Mesías nos hablan algunas de un rey victorioso, glorioso, que derrota a sus enemigos, trae juicio y salva a su pueblo, ¿no? Pero por otro lado, también hay muchas profecías sobre el Mesías que nos hablan de alguien que viene a sufrir. Como por ejemplo tenemos en Isaías 53, un siervo humilde, Como manso, humano, que es despreciado, golpeado, azotado, ¿no? Y que lo matan, pero que a través de su muerte va a traer perdón de pecados y salvación. Salvación. Entonces, el pueblo de Israel, por algún motivo, seguramente por las circunstancias que estaban viviendo, querían el tipo de Mesías representado por el Rey glorioso que derrota a sus enemigos. Pero no estaban prestando atención a las profecías de un siervo sufriente que viene a dar la vida, ¿no? Entonces muchos se confundieron, ¿no? No podían o no querían aceptar ese tipo de misión de Jesús. Querían ya la derrota de sus enemigos, ¿no? A ver, en el pueblo de Israel habría, yo creo que gentes de renombre, sacerdotes de renombre y todo, que tuvieran poder. Y como él fue un niño que creció en una casa humilde, porque pues San José era simplemente un carpintero, bueno, quizá en esa época ser carpintero como sería de renombre, de poder, pues de estatus social. Y entonces pues por eso fue que dije, no, yo creo que no creyeron en él, y porque no marcaba las expectativas que ellos tenían de que lo liberara de un yugo romano. Claro. Ahora, el comentario que hizo Jaime también es muy interesante, ¿no? Porque ellos estaban viendo más a un Mesías en la carne, ¿no? Que significa desde un punto de vista mundano, ¿no?
más en lo físico y no desde un punto de vista espiritual. Entonces, Jesús, en su primera venida, él también fue ese rey victorioso, pero en un sentido espiritual, ¿no? Derrotando el pecado, derrotando a Satanás para salvar a los creyentes, aquellos que respondan en arrepentimiento y fe a lo que él ha hecho. Pero en lo físico, ¿no? Pues en este mundo sigue habiendo corrupción, sigue habiendo maldad, injusticia, opresión de todo tipo, ¿no? Gobiernos corruptos, guerras. Eso aún no ha cambiado. Pero un día cambiará, porque el Mesías también va a hacer eso, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo lo hará Jesús? ¿Cuándo? Cuando regrese. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús nos están hablando de su primera venida y de su segunda venida. Pero cuando Jesús vino, muchos esperaban que lo que él va a hacer en su segunda venida lo hiciesen en ese momento. Ahora, Jesús, cuando él regrese, él sí que va a quitar definitivamente del mundo la maldad, la injusticia, el pecado, la corrupción. Pero cuando haga eso, él va a traer juicio, ¿no? Porque él ya vino y enseñó cuál es el reino que él tiene y que ya no va a haber el pecado. Por ejemplo, cuando sacó los demonios de las gentes, cuando sanó que ya no había nada. Entonces, él ya demostró quién es él. Entonces, Jesús también tiene esa misión de quitar la maldad y establecer aquí para siempre el reino de Dios, y cuando Él regrese lo hará. Pero mientras tanto, Él está dando tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que la gente se arrepienta. Para que la gente se arrepienta, ¿no? Para que seamos salvos. Porque cuando Él regrese con juicio, ya no habrá más oportunidad. Bien, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de Jesús el ungido, Jesús el Mesías, aquella persona de la que Dios había hablado, escogida por Él, ese Rey divino que cumpliría esas profecías, ¿no? De salvación y de establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ese es Jesús. Y Marcos lo presenta de esa manera: Jesús el Mesías. Siempre que decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Mesías. Jesús el designado por Dios, el escogido por Dios para traer salvación y establecer el reino de Dios. Estamos hablando del Rey ungido por Dios. Él trabajó y sigue trabajando. ¿Y Jesús, qué significa su nombre? ¿Quién se acuerda? Salvación. El Salvador. El Salvador. Jesús significa el Salvador. Jesús es el nombre que Dios escogió para su Hijo, ¿no? Entonces es el Salvador, el Mesías. El Mesías es su título. ¿Y qué más nos dice ahí Marcos 1? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, esta es la breve introducción de Marcos para este libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, así comienza la buena noticia de Jesús, el Mesías, que es el Hijo de Dios. De eso se trata lo que vamos a ir estudiando. Amén.
Entonces, todo lo que vamos a leer parte de aquí, ¿no? Bien, lo siguiente que vamos a tener, ahora desde el versículo 2 hasta el versículo 11, también podríamos llamarlo una introducción a este libro, en el que Marcos nos va a presentar al precursor de Jesús. ¿De quién se trata? De Juan, de Juan el Juan el Bautista. De Juan el Bautista. ¿Qué significa la palabra precursor? ¿Qué significa? Que viene Mensajero. a otro. Ajá, que viene antes. Ujú. Ah, Que le precede, ¿no? Ujú. Entonces, Marcos nos va a hablar de Jesús en su libro y de su misión y del mensaje de salvación, pero empieza, aunque ya nos ha dicho de qué trata el libro, en el versículo 1, ahora empieza con una introducción a Jesús y a su misión, hablándonos de su precursor, de aquel que vino antes, ¿no? Y decimos que se trata de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ahora, para ello, en el versículo 2, Marcos va a citar dos profecías referidas a Juan el Bautista. Es decir, este fue alguien de quien también se había escrito, ¿no? ¿Qué profecías son esas? Versículos 2 y 3. En Isaías Ajá. y Malaquías. Ajá. Aunque él dice, como está escrito en Isaías el profeta, en realidad está hablando de dos profecías distintas, una de Malaquías y otra de Isaías. ¿Y en qué consisten esas profecías? Que iba a enviar un mensajero, como dice aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Y el 3? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fijaos que cuando un rey iba a visitar un pueblo, una ciudad, ¿no? Era común que enviase primero a alguien, ¿no?, que le preparase el camino. Primero, en la trayectoria, en el camino que iba a recorrer el rey con su carruaje, ¿no?, y todo su séquito, pues esa persona que iba primero tenía que ver si el camino estaba en condiciones, ¿no? Si había Piedras. huecos, si había piedras, había que Piedras. quitarlas, había huecos, había que rellenarlos, había un árbol caído, había que apartarlo, ¿no? El camino tenía que estar en condiciones para que el rey pasase Pase. con su carruaje, con todo su séquito, ¿no? Y después en la ciudad pues anunciar, ¿no? Viene el rey, ¿no?, para que el pueblo se preparara. Y esto es lo que dice esta profecía que haría Juan el Bautista. Él vendría para anunciar la llegada del rey, del Mesías, ¿no?, para prepararle el camino. ¿Y de qué forma se le iba a preparar? Pues anunciando su llegada y diciéndole a la gente que tenía que hacer qué. Bautizarse. ¿Qué representaba el bautismo? El Arrepentimiento. arrepentimiento. El pueblo estaría preparado para recibir al rey si se arrepentían de sus pecados, si estaban dispuestos a recibir lo nuevo que venía de parte de Dios. Entonces, Juan el Bautista ya hacía el bautismo de arrepentimiento. Sí, así es. De la misma manera, hoy en día
una persona que... O sea, ¿cómo puede una persona prepararse para recibir a Jesús? ¿Cómo poder prepararse para recibir su salvación? Es de la misma forma, Pedir perdón, arrepentirse. por medio del arrepentimiento. Es igual. Para recibir al Rey que Dios nos envía, para recibir su salvación, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer que estamos en pecado y arrepentir. Así es. Pedirle perdón. Ajá. Solamente se puede recibir a Jesús con una actitud humilde, que reconoce que hemos pecado, que hemos vivido apartados de Dios, pero que ahora estamos dispuestos a empezar de nuevo viviendo bajo el gobierno de Dios. Solamente con esa actitud una persona puede recibir a Jesús. Teniendo mucha fe. ¿Cómo? Teniendo mucha fe. Teniendo fe, claro. Solo así se puede recibir el perdón de pecados y la salvación que Dios ofrece a todos, pero solo se puede recibir con esa actitud. Si una persona no tiene esa actitud, si una persona se ve suficientemente buena como para ganarse el cielo y no reconoce su pecado, por muy religioso que sea, no es salvo. Por muy religioso que sea, no ha recibido a Jesús aún en su corazón, porque solo se le puede recibir en una postura humilde, reconociendo que uno ha fallado, que uno ha pecado, pero que ahora está dispuesto a empezar de nuevo con Cristo, a seguirle a Él, ¿no? Vale. Esas son las personas que están abiertas para recibir la salvación de Dios. Y lo tienes que sentir de verdad, Claro, tiene que ser algo sincero. no solo de palabra. Claro. Claro, Eso no sirve de nada. así es. Entonces, cuando nosotros queremos compartir el Evangelio con alguien, ¿no?, es importante preparar a la persona también, ¿no? La persona tiene que llegar a este entendimiento de que necesita reconocer que lo ha hecho mal, que ha pecado y que necesita el perdón de Dios. Porque si no reconoce eso primero, de nada sirve que le digamos que Jesús ha pagado por sus pecados y que puede recibirlo y ser salvo, porque si no tiene previamente esa actitud humilde, no va a poder recibir la gracia de Dios. ¿Se entiende? Amén. Bien, lo dejamos aquí por hoy. Lo dejamos aquí. Explicado muy bien.